Bueno, gracias a todos por venir. Gracias también a Gorka y Amanda por organizar las charlas y también por haberme invitado a dar esta charla, que he aceptado encantado. Cuando me lo propusieron, la verdad es que, bueno, pensé un poco qué tipo de charla podría dar, porque yo, ya sabéis que estoy bastante implicado en el proyecto de Historia Perpignan de Lleida, pero siempre son temas un poco más relacionados con investigación en general y, bueno, al final pensé que un tema un poco más personal, más mío, de las cosas que voy haciendo un poco más en mi día a día puede ser mejor un poco para hacer esta charla de prestación. La charla es sobre, bueno, tema quizá un poco diferente desde la perspectiva que les voy a dar, pero bueno, tratando un poco de estas industrias instantáneas, poco planificadas y dándole pues una perspectiva desde los remontajes, que es una de las métodos que más aplico al estudio de los conjuntos líticos desde que empecé un poco en esta. Un poco para explicar la trayectoria que he tenido, de momento es corta, ¿no? Pero empecé estudiando el grado de Historia en la Universidad de Murcia y luego muchos de vosotros me conocéis de cuando vine a Tarragona a cursar el máster de Arqueología Cuaternaria en la URB. Posteriormente conseguí un contrato FPU para realizar mis estudios de tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona. Estuve adscrito al CEPAP, UAB, que es donde también he estado desarrollando toda la labor de prehistoria del Perpiñán. Y desde el año pasado y también este año estoy aquí porque soy investigador postdoctoral Margarita Salas. El año pasado estuve en Portugal, en el ICREP, donde también soy desde el año pasado investigador integrado del proyecto europeo, la IRC Finisterra, que lidera Joao Castelleira. Y este año la movilidad nacional, en lugar de volver a la Universidad Autónoma, decidí volver al IPES para buscar más crecimiento y seguir aportando un poco a mi formación. Me enteré también recientemente que soy beneficiario de la Juan de la Cierva, entonces a partir del 1 de enero de 2025 se acaba el contrato en 3 días, pero el 1 de enero vuelvo a estar en IPES, por tanto voy a estar 2 años más en esta institución. En la tesis doctoral, es una tesis doctoral centrada en un yacimiento, pero que ayuda a explicar una serie de dinámicas que ocurren en el Paleolítico Superior en nuestra península ibérica y casi a nivel también nacional, toda la península ibérica, que es un yacimiento colonial. Es un yacimiento que tiene una secuencia muy amplia, que se expande desde los últimos 50.000 años hasta el Holoceno, y por tanto nos permitía, o me permitía a mí, poder reconstruir lo que serían las dinámicas humanas, los comportamientos tecnológicos a lo largo del tiempo, ¿no? Esta cuestión temporal que siempre he intentado buscar cuando estudio tecnología, estos cambios. Y me planteaba estos dos primeros objetivos, ¿no? Conocer cómo es este comportamiento tecnológico de estos grupos, cazadores-recolectores, en el noreste de la península ibérica, y medir también esta variación de los comportamientos a nivel de la tecnología y un poco cuáles podrían ser estas causas, ¿no? Siempre las preguntas que nos planteamos detrás de estos cambios es quién, ¿no? ¿Qué especie está detrás de estos cambios? El Paleolítico superior en Iberia podríamos tener un poco más simple, ¿no? Porque siempre son grupos de humanos modernos, que quizás simplificamos porque los metemos dentro de un gran grupo y es posiblemente que también sean grupos muy diversos a nivel de comportamiento. Y también qué tipo de factores están condicionando estos cambios tecnológicos, estos cambios de comportamiento. Factores ecológicos, que parece que siempre es una respuesta muy general para explicar estas variaciones, pero si son las materias primas, si la funcionalidad del yacimiento, los procesos de formación, los que nos están afectando un poco a esta visión de la tecnología. Desde casi de forma natural fui aplicando remontajes a todos los conjuntos que iba mirando. A mí me ayudaba mucho a visualizar muy bien el material, sobre todo a visualizar todos estos atributos que los tecnólogos miramos en el material lítico. Y me di cuenta que era una herramienta informativa muy buena para poder avanzar un poco más en lo que serían estudios de complejidad dentro de las industrias tecnológicas. Y que toda la visión que nosotros hemos desarrollado acerca de la tecnología siempre ha estado un poco ligada a ese concepto de complejidad, ¿no? Nos hemos centrado en aspectos mucho más desarrollados, las tecnologías más avanzadas, desde los bifaces hasta los núcleos bien formateados, ¿no? de estrategias centrípetas, de paleolítico medio y también todas estas grandes secuencias que todos recordamos de los conjuntos clásicos magdalenienses y sus remontajes, ¿no? Entonces, buscando un poco esta
digamos, dependencia de lo que serían las tecnologías de alto coste, estas tecnologías complejas, y a través de estos remontajes yo me planteaba si podríamos mirar lo contrario a través del mismo método, si con los remontajes también podríamos intentar de reconstruir tecnologías mucho más simples, tecnologías más cotidianas, que posiblemente también tengan un peso incluso más importante en algunos conceptos. El marco teórico que utilizo, que también nos puede sonar, porque está un poco en esta casa, son los trabajos que Vaquero y Romagnoli han desarrollado principalmente, centrándose en conceptos de inversión tecnológica. Hay un artículo que yo disfruto mucho, que es este de aquí, Searching for Lazy People, es una especie de compendio en el cual se tratan estos conceptos desde diferentes perspectivas, desde la etnografía, desde la funcionalidad de los yacimientos, el aprendizaje, la complejidad. Y creo que se adapta un poco más a la línea que intento seguir, más centrada en lo que es la tecnología, ¿no? Para romper un poco lo que son conceptualmente un poco las tecnologías de bajo coste, pues Expedient y Curated Technologies serían pues Curated tecnologías de alto coste, Expedient Technologies, tecnologías de bajo coste. Intentaré utilizar estos términos que creo que a nivel de comportamiento tecnológico para mí tienen un poco más de sentido. Estos términos además han sido muy dicotómicos, ¿no? Si tenemos complejidad es porque tenemos ausencia de complejidad, si tenemos cosas elaboradas es porque tenemos cosas poco elaboradas, ¿no? Como que ambos términos son dependientes entre sí. Y al final esta dicotomía, que es muy antigua entre lo que son las piezas, las curated, las piezas cuidadas, y piezas expeditivas, piezas más simples, muchas veces se han entendido en términos extremos, ¿no? Posiblemente la tecnología dentro de lo que es una cadena operativa cíclica y bastante variable, tenemos una escala de grises que a veces es difícil de estudiar y a veces es difícil también de entender. Y llegamos a un proceso de sobresimplificación, ¿no? Entonces, queremos darle a una pieza un nombre concreto y a lo mejor son varias cosas en el proceso, o estamos dándole pues ese nombre final de la pieza, ¿no? Son problemas inherentes a nuestra disciplina, pero que vamos más o menos arrastrando porque a veces no hay forma de poder distinguir estos procesos. Por tanto, insistir un poco en esta naturaleza cíclica y que yo creo que es importante este concepto para lo que os voy a ir explicando. Como me interesaba esta perspectiva a lo largo de todo el Paleolítico Superior, una perspectiva diacrónica, me basé principalmente en el yacimiento de Cova Gran, tiempo que yo estudié para la tesis doctoral, y todos los contextos, algunos que ya conocía y otros que estudié, para poder centrarme en cómo estos cambios, si estos cambios en las tecnologías de bajo coste los podía detectar en la secuencia de Cova Gran. Y fui también al yacimiento de Balboid, se encuentran los materiales de Nijarev también en Algarve, donde el año pasado estuve también mirando las secuencias ultrenses, pues una parte de la secuencia que no tenemos en la secuencia de Algarve. Por tanto, son todas estas son las unidades que hemos ido mirando, pero que más o menos cubren todo el periodo del Paleolítico Superior. El yacimiento de Alboy es un yacimiento paleolítico superior, al aire libre, está compuesto por diferentes localidades. Hay dos áreas de excavación que están en el área que se denomina el abrigo, es un abrigo desmantelado, no es un abrigo actualmente por procesos de la visera. Diferentes localidades también en la pendiente y la localidad de la terraza, en la área de excavación de la terraza, que es la que yo estaba estudiando en las ocupaciones subutrenses. Es un depósito gravitacional en el cual siempre se ha criticado por pensar que muchos de estos depósitos estaban muy alterados y era difícil encontrar evidencias de ocupación in situ, aunque algunos hogares se habían encontrado en la secuencia de la terraza. Se corresponde con un palimpsesto de baja resolución, es un contexto que no lo tenía en la secuencia paleolítico superior de Cova Gran. No son muy abundantes, son mucho más abundantes las ocupaciones cortas, bien definidas. Y en Balboy también destaca por una dualidad que a mí me resultó muy curiosa. Uno es el empleo de las materias primas muy estrictamente locales, cuarzos y doleritas que están en los depósitos muy inmediatos al yacimiento, un sílex también muy local, de distancia muy corta, y ya habían detectado comportamientos expeditivos que habían asociado a una talla bipolar sobre cuarzo, muy habitual en el yacimiento, pero que yo creo que se podría revisar también bastante bien porque hay cosas bastante complejas hechas en cuarzo y una de ellas también son algunas piezas bifaciales
que están tallando, igual que algunas de estas puntas de pedúnculos y aletas que se encuentran en las ocupaciones solutrenses, ¿no? Por tanto, ya tenemos una especie de mezcla, ¿no?, de comportamientos un poco más complejos y comportamientos que pueden entrar en ese mundo de bajo puesto. El yacimiento de Cova Gran, como os comentaba, es un yacimiento que abarca pues, casi los últimos 50.000 años de historia, desde el Místres hasta el Holoceno. Es un yacimiento que me gusta explicar que contiene varios yacimientos en su interior, debido a cómo han sido las dinámicas erosivas en el propio yacimiento, como el arroyo San Miquel, que pasa justo por aquí delante, ha ido incidiendo en lo que sería el espacio del yacimiento, erosionando parte de las ocupaciones humanas y permitiendo una redeposición de estas ocupaciones posteriormente. Esto hace que si tenemos un corte transversal, un corte horizontal, ¿no?, que nos está cubriendo de este oeste el yacimiento, las ocupaciones que están en una posición más elevada pertenecen al Paleolítico Superior Antiguo y al Paleolítico Medio, y sin embargo las ocupaciones que están en una posición más baja pertenecen al Magdaleniense y al Neolítico. Por eso las zonas que han sido erosionadas en momentos anteriores por el arroyo San Miquel y redeposicionadas. Aquí tenéis algunos de los contextos que voy a también tratar en la charla: ocupaciones gravetienses, del Magdaleniense y del Paleolítico Superior Final. Principalmente, exceptuando las ocupaciones del Paleolítico Superior Final, todos se corresponden con contextos de media o alta resolución. Os presento algunos estudios de caso, algunas muy bien, pero estos serían algunos de los materiales de las ocupaciones solutrenses de Balboy. Empezamos a ver que hay las explotaciones en sílex son muy sencillas, el material principalmente es pequeño, los módulos son bastante pequeños, por tanto nunca están haciendo piezas muy grandes y ni tampoco tienen mucho espacio para hacer una configuración, una performance. Pero independientemente de eso, aprovechan muy bien, este es un soporte tabular, bastante plano de sílex, y aprovechan muy bien algunas de las morfologías iniciales de los soportes que están fallando. En este caso están aprovechando esta arista para generar una explotación sobre borde bastante estrecha, está buscando productos alargados. Lo mismo ocurre con esta dolerita de calidad bastante pobre, que están aprovechando el lado estrecho para sacar productos longitudinales. Y vemos cómo en muchos de los cuarzos, algunos de gran tamaño, están explotándolo de forma muy parcial, con un levantamiento, dos levantamientos. Esto no es la totalidad del conjunto, pero contrasta con otros cuarzos que están muy bien performateados, con explotaciones semi-envolventes característicos de ocupaciones de Paleolítico Superior. No hay una producción estandarizada, el cuarzo siempre es difícil de medir debido a poco la talla bipolar que está inundando lo que serían los métodos de talla en este nivel, y el cuarzo pues, genera pues, muchos astillamientos y a veces es difícil de medir comportamiento en este sentido. Pero podríamos decir, en términos generales, también teniendo un poco en mente, ¿no?, estas producciones bifaciales, en sílex y también en cuarzo, que podrían estar pues, en un punto intermedio, ¿no?, unos comportamientos simples y comportamientos un poco más complejos dentro de la ocupación. En las ocupaciones magdalenienses de Cova Gran he cogido dos ejemplos en dos niveles que se encuentran en Magdaleniense medio, antiguo, en torno a unos 16.000, 17.000 años. Y aquí los patrones cambian drásticamente. De nuevo tenemos una adquisición de materia prima muy local, pero es una materia prima muy seleccionada. Lo que sería la calcedonia gardiniense, que es la materia prima principal del yacimiento de Cova Gran, están seleccionando los mejores nódulos. Este es un patrón que veremos que luego más tarde cambia. Hay una estandarización en la producción de laminitas, hay unos métodos muy bien cuidados. Estas son producciones sobre borde que os quería poner para contrastar con Balboy y también con los niveles posteriores que miraremos. Y vemos que hay una inversión tecnológica mucho más grande en esta serie de productos. Hay procesos de mantenimiento que en Balboy son muy escasos, hay procesos de gestión de las convexidades, Balboy también sigue siendo muy escaso. Seguimos un poco en este ámbito de los grados de complejidad, situaría este conjunto, teniendo en cuenta que es magdaleniense, que tenemos industria ósea, tenemos adornos colgantes, pues en un entorno un poco más complejo, de la escala de complejidad. Pero son unos 4.000 años más tarde, existe esta ruptura, ¿no?, este final del máximo glaciar y esta emergencia del tardoglaciar. Tenemos industrias mucho más simples, con una inversión tecnológica muy baja, de nuevo sin preparación, con la misma materia prima
pero mucho peor seleccionada, productos mucho más pequeños. Se están recolectando, se están aprovisionando de nódulos que ya tienen como unas performances, ya tienen unas morfologías que incitan un poco a estas producciones también sobre borde, pero que no se están transformando, no se están apenas modificando. Una selección basada quizá en criterios morfológicos, morfométricos, y de nuevo tenemos una estandarización bastante baja en lo que es la producción. Pensé un poco en este concepto, ¿no? como de construcción, como que el conocimiento técnico está ahí porque siguen buscando un poco estas aristas, estos espacios más estrechos, estos volúmenes más estrechos de la materia prima. Pero como que todo ese conocimiento se pierde o se retransforma, no acaba de reconceptualizarse. Muy poca industria ósea, muy pocos hornos colgantes, todo como muy rápido, muy inmediato. Lo podemos situar más o menos en esta escala de bajo coste. ¿Dónde entran los remontajes en un poco este contexto que os estoy explicando? Cuando tenemos en yacimientos temas de funcionalidad, temas de formación, incluso los comportamientos, todo mezclado, las ocupaciones humanas, para mí los remontajes es un método que es muy útil para poder desentrañar o para poder ganar un poco de resolución en estos contextos, estos yacimientos, que a veces nos cuesta poder desentrañar estos aspectos, ¿no? Son útiles para reconstruir procesos técnicos, para reconstruir procesos de formación y para acercarse un poco a esta cuestión temporal en el registro arqueológico. Si tenemos en cuenta que estos comportamientos de bajo coste son comportamientos quizá principalmente locales, ¿no? Con materias primas locales, son comportamientos que son muy inmediatos, muy instantáneos y que remiten a este ámbito local. Piezas más cuidadas son piezas que principalmente pues, pueden formar parte de toolkits, que son las que, bueno, más plausiblemente pueden estar saliendo de los yacimientos. Por tanto, entendemos que las piezas más cotidianas de este ambiente más local tendrían que estar en los yacimientos, ¿no? Por tanto, estos comportamientos locales entiendo que de alguna forma, si se pueden remontar, deberían estar en el yacimiento, ¿no? Estos remontajes los podríamos entender. Por tanto, intentamos hacer sistemáticamente remontajes en las secuencias que anteriormente estaba planteando. Y empezamos a ver algunos patrones, ¿no? Algunos de los remontajes que más hemos hecho son remontajes sobre fracturas. Estos dos ejemplos se corresponden, y por ejemplo es de la secuencia protosolutrense de Balboy, es un soporte de materia prima que se parte en dos mitades. Un poco, no sabemos muy bien, no parece que es una fractura intencional, pero después de esta fractura hay uno de los fragmentos se reconceptualiza, se reacondiciona como núcleo, se explota como núcleo estos fragmentos. Es una explotación bastante pequeña, podemos reconstruir el volumen inicial del soporte que viene por aquí y esto es parte del volumen inicial, por tanto es una explotación que principalmente consiste en 4, 5, 6 las cosas de pequeño tamaño. Este caso también de las ocupaciones de la Piensa de Cobagrán es un núcleo de láminas. Tenemos otro remontaje que no está aquí, no aparece aquí en la foto, pero que está cubriendo lo que sería la plataforma del núcleo y esta gran lámina que se parte en dos mitades en el momento de la talla. Luego, este fragmento inferior es reacondicionado como un buril, ¿no? Tipo buril sobre fractura que encontramos en estas ocupaciones de paleolítico superior. Por tanto, volvemos a tener como otro proceso de reacondicionamiento o reaprovechamiento de los soportes, posteriormente una fractura, ¿no? Y estos son comportamientos que no están regidos por procesos de estandarización o planificación de la talla, digamos, con previsión, ¿no? Son reacondicionamientos que yo entiendo que son bastante rápidos en el tiempo y son bastante rápidos. Este es otro de los ejemplos de Balboy, de la secuencia solutrense del nivel 4D. Es un soporte de dolerita que, de nuevo, se fractura en dos mitades. Una mitad es acondicionada como un buril o como un núcleo sobre borde, mientras que la otra mitad, que ya más o menos tiene una morfología adecuada, se reacondiciona como raspador. De nuevo, es otro de estos ejemplos en los cuales un producto se está rompiendo en dos mitades y se están realizando dos producciones o dos útiles, que además forma parte de este pool más o menos complejo de herramientas especializadas del Paleolítico superior, ¿no? En el caso, pues un buril. Dos cuestiones aquí que
que podemos lanzar en el aire. A mí me gustaba este término Ephemeral Technologies porque entiendo que son tecnologías muy inmediatas, que ocurren en un proceso de tiempo más o menos rápido. Si ocurriera un proceso de tiempo más alargado, es decir, si estos productos se fracturan y no los tocamos, y es posteriormente cuando vienen los grupos y los están reaprovechando, pues aquí sí que podemos hablar de procesos de reciclaje, ¿no? Cuando llegamos a una ocupación, tenemos el material disponible y lo estamos usando. Luego también hay otros ejemplos etnográficos, en los cuales algunos grupos, Holloway y Douglas hablan de algunos aborígenes australianos que están tallando y luego de forma aleatoria están seleccionando algunos de estos materiales y los están acondicionando. También Reeves presentó cómo los Tansac aprovechan y rompen las piezas para tener filos frescos en lugar de retocarlas, por ejemplo, en lugar de transformarlos de otra forma. Es como también muy sencillo, muy simple, incluso rompedor en lo que sería lo que nosotros entendemos como la tecnología, ¿no? El uso de las piezas, ¿no? Una de las conclusiones es que en algunos de estos contextos éramos capaces de reconstruir estas expresiones efímeras del registro arqueológico, ausentes de planificación y de predeterminación. Y, por tanto, si no tenemos estandarización y predeterminación, que son uno de los conceptos quizá más clave y más importantes para tratar el tema de la complejidad, ¿cómo podemos explicar estos conjuntos, ¿no? Cuando no hay estandarización, ¿cómo nosotros podemos medir este grado de complejidad? Cuando no tenemos predeterminación en los conjuntos, podemos estos conjuntos directamente ya llevarlos a este gran mundo, a esta gran esfera de los comportamientos de bajo coste, o todos los comportamientos de alto coste siempre han de estar considerados. Y también, pues, haciendo referencia pues, a algunas de las referencias de la bibliografía, si este tipo de expresiones efímeras del registro arqueológico están un poco explicadas por sociedades que son mucho más flexibles, con normas técnicas mucho más laxas a la hora de organizarse. Otro de los remontajes que hicimos en Balboa es este nódulo sobre un óxido de hierro muy poco habitual. Se encuentra en los depósitos de dolerita y cuarzo también en yacimiento, pero muy inusual. Apenas hay 5 o 6 piezas por nivel de esta materia prima. Es una secuencia muy corta, de 4 lascas, y que de nuevo nos remite a estos procesos de falta de acondicionamiento, falta de gestión de las materias primas, de los soportes, para la talla. Son 2 lasquitas que tenemos reconstruidas, tenemos otro remontaje indirecto que pertenece posiblemente a este material, y bueno, planteando un poco de qué es lo que está imperando un poco en estos yacimientos, si es la materia prima que está afectando a lo que serían las adaptaciones tecnológicas, o sin embargo es la organización tecnológica la que me está haciendo explotar una gran variedad de materias primas porque no me importa un poco pues, cómo son sus características, pues no, calidad, pureza, disponibilidad, etcétera. Este es otro ejemplo cómo refuerza en el gran palimpsesto de Balboa la importancia de estos contextos de bajo coste, estas industrias de bajo coste. Y luego el último ejemplo que os quería presentar, que publicamos en 2022, es el depósito de materia prima de Covagran. Es un, llamamos depósito, porque está compuesto de unos 28 nódulos de calcedonia, de grandes dimensiones. Esto grandes es un poco difícil de medir, ¿no? Pero algunos pesan hasta 2 kilos. Son 28 nódulos que componen pues, un pequeño almacenamiento de materia prima y toda esta materia prima está como lista para usar, ¿de acuerdo? En principio, pues pensamos que son dinámicas de planificación, de previsión, de anticipación de necesidades futuras. Así es como se han entendido siempre estos hoards, estos depósitos, que diferenciamos un poco de lo que serían los caches. Caches, digamos, los escondrijos son piezas un poco más, piezas finales, piezas más acabadas, más listas para usar. Los hoards, digamos, que están en un entorno de transformación. Son piezas con mayor flexibilidad a ser transformadas. De nuevo, ese aprovisionamiento local es la misma calcedonia garruniense que vemos en toda la secuencia de Covagran. Y aquí, bueno, esta composición de nódulos también nos acerca a cuáles son los criterios de selección. Tenemos los nódulos enteros, pues podemos ver qué tipo de volúmenes se están seleccionando. Hay algunos que son de pequeño tamaño y globulares, otros que son más angulosos, de mayor tamaño. Lo curioso, dentro de este conjunto, la calcedonia garruniense, pues, no lo he mencionado, es esta que se encuentra aquí en color morado. Covagran se encuentra aquí
y no es un marcador de distancia muy fiable, lo tenemos muy cerca y lo tenemos también a distancias un poco más lejanas. Por tanto, siempre resulta muy difícil medir un poco el carácter local de esta materia prima. Pero lo más destacado de este conjunto es que el conjunto, la mitad del conjunto está testado, ¿no? Tiene un levantamiento, 2 levantamientos en sus superficies, y algo divertido es que conseguimos remontar estos testajes, ¿no? Estas lascas de testaje. Claro, de aquí ya hay una serie de implicaciones conceptuales y empezamos a pensar, ¿no? Es una acumulación de materia prima, pero ya vemos que está testada, y está testada en el yacimiento. Entonces, si aplicamos, dependiendo de la perspectiva que apliquemos, si aplicamos una perspectiva de alto coste, pensamos que hay una planificación, pensamos que hay una previsión, una anticipación ante necesidades, voy a mi lugar de aprovisionamiento, me aprovisiono y guardo esa materia prima. Sin embargo, no estoy testando la materia prima en el yacimiento, en el lugar de aprovisionamiento, la estoy testando en el yacimiento. Me da igual el tema del tiempo, el tema del peso, de las materias primas, me da igual desplazarme con ellas. Puede ser por una cuestión temporal, porque no tengo prisa, puede ser por diferentes razones que cuesta mucho acercarse a partir del registro arqueológico, ¿no? Aquí tenemos un poco cómo sería este proceso del aprovisionamiento, el transporte, la llegada al yacimiento. Algunas se testan, otras no. Y claro, no tenemos certeza si los núcleos que tenemos en la ocupación formaron inicialmente parte de esta acumulación de materia prima, o si por el contrario, esta materia prima, una vez testada, cómo se abandona o se deja, como este depósito en diferido, ¿no? De materia prima en diferido. Por tanto, en caso de que las ocupaciones humanas hubieran sido más duraderas o más intensas en Comagrán y esa acumulación de materia prima se hubiera gastado, se hubiera transformado en núcleos y hubiera pasado a la producción lítica, hubiéramos perdido la información sobre estos comportamientos de bajo coste, ¿no? Es testar una materia prima en el propio. Por tanto, las propias dinámicas humanas nos están continuamente tapando evidencias y restos de comportamiento. En este caso, los remontajes nos han permitido visualizar, en este caso concreto. Y nos lleva también a una cosa que a mí no me gusta especialmente, pero que ocurre mucho en nuestra disciplina, y es la creación de escenarios ambivalentes, en el cual podemos llegar a situaciones contrarias con el mismo elemento, ¿no? Podemos decir en las estrategias de selección, no, testa la materia prima porque tenemos que asegurarnos que sea un buen sílex y queremos llevar solo lo mejor al yacimiento, o al contrario, ¿no? Es muy abundante, cógelo todo, ya lo testaremos, ya lo aprovecharemos. Lo mismo con la gestión de las materias primas. Podemos decirlo, no, consúmelo, es muy abundante en el entorno cercano, no pasa nada, o al contrario, no, guárdalo, va a hacer más frío, vamos a necesitarlo en el futuro, cualquier situación de este tipo se puede dar. Y todo esto está implicado en comportamientos, digamos, mezclados, ¿no? Estos comportamientos de alto coste se mezclan, ¿no? Dinámicas complejas de aprovisionamiento con hechos mucho más simples de testado del material, ¿no? Y yo creo que los remontajes en este caso pues, han ayudado mucho, ¿no? A conocer esta dimensión temporal, cómo están ocurriendo este tipo de, bueno, de comportamientos o este tipo de evidencias en el registro arqueológico. Algunas conclusiones, más o menos las he ido mencionando, pero que al final toda la organización tecnológica, incluso en ocupaciones que son muy discretas, que en el caso de este nivel de la audiencia como gran es una ocupación muy discreta, están compuestos de diferentes tipos de comportamiento, con diferentes grados de complejidad. Que piezas simples pueden estar transformadas por comportamientos complejos y al contrario. Que en momentos concretos del Paleolítico Superior vemos cómo hay una deconstrucción del comportamiento técnico, cómo algunas de estas normas tecnológicas se pierden y a veces seguimos sin saber, ¿no? Un poco el quién o el qué, por qué ocurren estos factores, quizá por esa perspectiva global que tenemos de los humanos modernos en todo el Paleolítico Superior. Y cómo los remontajes pues, permiten a veces documentar o al menos registrar algunas de estas evidencias en primera persona. Y a mí me gustó también este estudio que fuimos realizando porque no era una cosa que estuviera, digamos, muy planificada, ¿no? Quizá fue también un estudio un poco de bajo coste, un estudio un poco expeditivo.
Y es un buen ejemplo de cómo, a partir del estudio de los conjuntos líticos, se pueden desarrollar hipótesis de investigación. Y en este caso, pues, hay diferentes preguntas que, bueno, que ahora me planteo, ¿no? Si estos comportamientos de bajo coste solo están, digamos, supeditados a palimpsestos, o podemos encontrarlos mucho más abundantemente en contextos de alta resolución. Si el tamaño de la muestra que estamos estudiando importa, si tenemos conjuntos líticos de menor tamaño, es fácil que tengamos a lo mejor comportamientos muy concretos, específicos. Sin embargo, cuando tenemos una gran muestra, es más factible que tengamos una gran diversidad de comportamientos donde se puedan englobar estos comportamientos de bajo coste. Hay muchas veces que se lee en la literatura que estos comportamientos se deben a condiciones paleoecológicas porque son más adversas o porque están en ambientes donde la materia prima o la fauna no abunda, y sin embargo estos comportamientos más o menos persisten a lo largo del tiempo. Por tanto, es posible que la paleoecología o esta respuesta paleoecológica, solución paleoecológica tan evidente que a veces proporcionamos, igual no es tan bien. Y por último, si estos comportamientos de bajo coste tienen ubicuidad, ¿no? Se encuentran en todas partes, ¿cuál es la explicación cultural, ¿no? Cuando tenemos ausencia o presencia de estos comportamientos? Siempre hemos entendido esta tecnología en base a tecnologías mucho más complejas y, sin embargo, no hemos, quizá por falta de un marco de referencia o por mayor dificultad a la hora de determinar estas tecnologías de bajo coste, pues quizá las hemos dejado un poco más de lado y no nos dan tanto juego, incluso los remontajes no nos dan tanto juego para poder, bueno, realizar pues, este tipo de reflexiones. Bueno, con esto acabo. Gracias por escucharme y ahora respondo preguntas si tenéis.